Ser feliz es sentir la convicción de estar en el camino correcto. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, a lo que yo añadiría quien tiene un buen libro también, porque de verdad creo que cualquier libro del género o la temática que sea te puede ayudar muchísimo para aprender, entretenerte, distraerte, evadirte. Y si además el libro trata sobre desarrollo personal o autoconocimiento, con más motivo uno de los mejores tesoros que puedes encontrar, tener e incluso regalar. Y precisamente de eso trata este podcast, de encontrar pequeños pero a la vez grandes tesoros de papel que nos ayuden a crecer y mejorar en cualquier ámbito de nuestra vida gracias a los mensajes y aprendizajes que vamos a encontrar en ellos. Mi nombre es Delia y en este podcast voy a compartir con vosotros mi opinión y recomendación de algún libro que he leído, de manera que os pueda servir de referencia e inspiración y espero que de alguna manera os ayuden para llegar a ser vuestra mejor versión. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tesoros de Papel. En este episodio os vengo a hablar de un libro muy diferente a todos los anteriores comentados en este podcast en cuanto a que no relata una historia o es una guía que nos ayuda a comprender mejor ciertos temas, sino que es una recopilación de cuentos y escritos, unos más largos y otros más cortos, pero todos transmiten un mensaje lleno de significado. Se trata del libro Cuentos para pensar de Jorge Bucay y al igual que El laberinto de la felicidad, del que os hablé en el primer episodio y que os vuelvo a recomendar leer si todavía no lo habéis hecho, llegó a mí gracias a mi madre, quien lo compró hace ya bastante años a través del círculo de lectores. Y si bien por aquel entonces yo era demasiado niña para interesarme por él, unos años después la recomendación de mi madre y mi curiosidad por estos temas que nos hacen reflexionar me llevaron a leerlo. En mi opinión, es un libro muy ligero de leer, ya que no hay una trama que debamos seguir con atención para entender la historia, sino que cada cuento es independiente del resto y lo que nos transmita o aporte no va a influir en el resto como lo podría hacer un capítulo de un libro que sí tiene esa continuidad. Por lo tanto, no es un libro que se tenga que leer seguido para no perder el hilo, sino que es perfecto para tenerlo siempre cerca y de vez en cuando abrirlo sin mirar, buscando disfrutar de la pequeña lectura que nos encontramos al azar. Pero esto no quiere decir que sea fácil o sencillo, ya que cada cuento esconde una moraleja o aprendizaje que cada uno de nosotros debe extraer e interpretar de manera única y personal, en base a nuestra experiencia o los temas con los que más nos identifiquemos en este momento, lo cual le aporta un valor diferencial, ya que cada lector tendrá una opinión distinta sobre los cuentos a destacar. Como se puede leer en la continuación de la portada que se dobla hacia el interior del libro, cada cuento encierra en sí mismo una pequeña dosis de sabiduría que, mirada con atención y detenimiento, ayuda a descifrar los laberintos de la realidad y a comprender mejor el sentido del mundo que hemos construido y que nos rodea. Buscar una identificación en los relatos es, por lo mismo, un hecho que se aleja absolutamente de la casualidad. En ellos, en cuanto se refieran a la condición humana, siempre existe aquel vínculo invisible pero tangible que permite asimilar parte de la narración como única, válida, necesaria o incluso verdadera. Antes de empezar con los cuentos, el autor nos ofrece una breve introducción en la que nos presenta las tres verdades que él considera indiscutibles por ser ciertas a través del tiempo y las circunstancias, lo cual se demuestra considerando que este libro se publicó por primera vez en 1997 y 23 años después siguen siendo tan actuales como en aquella fecha. Estas tres verdades son: lo que es, nada que sea bueno es gratis y nunca hacer lo que no quiero. Y haciendo referencia a un texto extraído del libro El Principito, las categoriza como verdades o ideas montaña para construir nuestra casa sobre una base sólida, verdades o ideas río para poder calmar nuestra sed y para navegar sobre ella en la búsqueda de nuevos horizontes, y verdades o ideas estrella para poder servirnos de guía aún en nuestras noches más oscuras. Estoy segura que hay otros muchos métodos o conceptos para categorizar nuestra idea y creencia, pero esta que plantea el autor me parece tan sencilla de entender y aplicar a la vez que completa, ya que recoge lo que es realmente fundamental, que reafirma esa frase que dice: en la sencillez está el secreto de lo verdaderamente grande. Sobre los cuentos, algunos de los cuales podemos escuchar en un CD que viene incluido, son un total de 27, pero no todos tienen la misma extensión, ya que si bien la mayoría son relatos breves inventados por el autor o inspirados en otras historias o experiencias vividas, también podemos encontrar textos compuestos de unas pocas líneas que en pocas palabras dicen mucho. Por ejemplo, uno llamado Había una vez y que dice:
Había una vez, que a fuerza de ser contada, se repitió tantas veces que se volvió realidad. En cuanto a la temática de los cuentos, es tan variada que ofrece un amplio abanico de temas como son la importancia de disfrutar y aprovechar la vida, el rechazo hacia lo desconocido, el desamor, las relaciones personales, saber adaptarnos a los cambios impuestos, aprender de los errores, nuestra capacidad de atraer justo aquello que intentamos evitar, la codicia, la incapacidad de saber lo que vendrá, lo absurdo de pensar que debemos cambiar quienes somos para encajar o gustar a los demás, nuestra capacidad de crear obstáculos a medida que crecemos, pero también sobre nuestra capacidad de hacer algo que parecía imposible solo porque nadie nos dijo que no podíamos, lo rápido que pasa el tiempo y de nuevo la importancia de aprovecharlo, la necesidad de profundizar en nuestro interior y deshacernos de todo aquello que no necesitamos para dejar espacio a lo que sí nos llena y nos hace crecer como personas. La subjetividad con que entendemos una situación porque cada uno la ve desde el punto de vista que más le conviene o desde el que ha ido forjando en base a su experiencia y limitaciones. La relación entre la tristeza y la furia. La voz de la conciencia, la autocrítica y el juicio que cada uno hace de sí mismo. La importancia de tener algo que nos motive y apasione para mantenerlo en el tiempo, así como la de cultivar nuestros sueños para que se conviertan en realidad de la misma manera que si cultivamos unas semillas, éstas se convierten en árboles. Y por último, pero no por ello menos importante, las creencias que se mantienen a través del tiempo y que alimentan la esperanza y la fe. A pesar de ser muchos temas diferentes, como he dicho al principio, cada lector tiene una opinión diferente sobre qué temas le parecen más importantes o interesantes y en relación a esto va a disfrutar más unos cuentos que otros. En mi caso, os puedo contar que en este momento, y digo en este momento porque soy consciente de que si vuelvo a leer el libro dentro de unos meses o años, puede que haya otro, son 3 los temas que más han resonado en mí y quiero compartirlos con vosotros. El primero es lo rápido que pasa el tiempo y la importancia de aprovecharlo. Si bien esto es algo que todos sabemos, la mayoría del tiempo no somos conscientes ya que, valga la redundancia, no nos damos el tiempo de pararnos a pensar si lo estamos aprovechando como debemos o no. Sobre este tema hay 2 cuentos que me han encantado, uno de ellos es precisamente el primero de este libro y se titula El Buscador. Os aseguro que si lo leéis os va a encantar también. Y el otro, y que he elegido para compartir con vosotros, se titula Brevedad. He nacido hoy de madrugada. Viví mi niñez esta mañana y sobre el mediodía ya transitaba mi adolescencia. Y no es que me asuste que el tiempo se me pase tan deprisa, solo me inquieta un poco pensar que tal vez mañana yo sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado pendiente. Sinceramente creo que no hay forma más clara y simple de expresar esa preocupación que todos tenemos por aprovechar el tiempo limitado que tenemos y que se agudiza a medida que avanzamos en edad. El segundo tema de este libro que destaco es la necesidad de profundizar en nuestro interior y deshacernos de todo aquello que no necesitamos para dejar espacio a lo que sí nos llena y nos hace crecer como personas. Y es que cada vez soy más consciente de las cosas materiales que acumulamos y realmente no necesitamos porque podríamos vivir perfectamente sin ellas. Y de todas las actividades a las que dedicamos nuestro tiempo, y esto está muy relacionado con el punto anterior, y que no nos aportan ningún valor o aprendizaje, por lo que en su lugar podríamos dedicar este tiempo y recursos a otras cosas y actividades que sí nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Sobre este tema hay un cuento que sin duda es uno de mis favoritos de este libro. Se titula La ciudad de los pozos y dice: aquella ciudad no estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Aquella ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y de materiales preciosos, pozos humildes de ladrillo y madera y otros más pobres con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal y las noticias corrían rápidamente de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblecito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciara debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos.
Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas postmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron hasta tal punto que ya no podían incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, otros pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Uno de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo hasta que la idea empezó a ser imitada. Todos los pozos utilizaban gran parte de su energía en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus camaradas que se ensanchaban desmedidamente. Él pensó que, si seguían ensanchándose de aquella manera, de pronto se confundirían los bordes de los distintos pozos y cada uno perdería su identidad. Quizá a partir de esa idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo más profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, tenía que vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, algo sorprendió al pozo que crecía hacia adentro. Dentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó su sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo sus paredes, salpicando sus bordes y por último sacando el agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra que rodeaba el pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de su entraña brotaron en forma de hierba, de tréboles, de flores y de tronquitos endebles que se convirtieron en árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido aquel milagro. No es ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desestimaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ser más profundos tenían que vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo de vaciarse. Y también empezó a profundizar. Y también llegó al agua. Y también salpicó hacia afuera creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba, pero por ahora, cuanta más agua saco, más agua hay. Pasaron unos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal superficialmente como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. Habían descubierto la comunicación profunda que solo consiguen aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenido y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Por último, el tercer tema que destaco de la lista anterior es la importancia de cultivar nuestros sueños para que se conviertan en realidad de la misma manera que si cultivamos unas semillas, éstas se convierten en árboles. Lo cual me parece una metáfora perfecta, ya que muchas veces pensamos que nuestros sueños son inalcanzables o imposibles por creer que no somos capaces de llevarlo a cabo. Sin embargo, el cuento titulado Sueño Semilla nos viene a recordar que todos tenemos sueños e ilusiones que son tan alcanzables como los árboles que crecen de pequeñas y aparentemente insignificantes semillas. En el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno como si fuera una semilla, de alguna manera pequeña e insignificante, pero también pletórica de posibilidades. Y veo en su entraña el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida, en proceso de desarrollo. En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después. Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol.
cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos para poder dar lo que tienen para dar. Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol, y tantas son las semillas como son los sueños secretos. Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el momento de germinar, echar raíces y darse a luz, morir como semillas para convertirse en árboles. Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan en su solidez, que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla. Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase, en cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormido o despierto, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez cegadora. Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos, y un día, mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transformarán en árboles y desplegarán sus ramas que, como alas gigantescas, cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro. Nada hay que temer, una sabiduría interior las acompaña, porque cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y estos son solo 3 de los grandes cuentos cargados de significado que el autor nos comparte en su libro. Jorge Bucay, nacido en Buenos Aires y especializado en enfermedades mentales, ha dedicado su carrera profesional a la psicoterapia gestáltica, la cual consiste más en desarrollar el potencial humano que en tratar enfermedades. Se ha centrado en las consultas de adultos y parejas, así como en la coordinación de grupos terapéuticos y docentes en diferentes países. En su carrera como escritor es conocido internacionalmente gracias a sus obras más destacadas como son Cartas para Claudia, Déjame que te cuente y Cuentos para pensar, entre otras. Y es que el autor utiliza los cuentos para ayudar a sus pacientes, ya que son una muy buena herramienta para reflexionar sobre los temas que nos preocupan a todos. Cuenta con más de 20 títulos publicados y junto a su hijo Demian Bucay, quien ha seguido los pasos de su padre, comparten un canal de YouTube llamado Bucay Oficial en el que podemos ver y escuchar sus cuentos y relatos, además de reflexiones sobre diferentes temas que nos acercan de forma más personal al autor. Para terminar, me gustaría compartir también un breve texto incluido en este libro, además de en su primer libro, Cartas para Claudia, y que es la propuesta del autor sobre cómo debieran ser las relaciones interpersonales y que se titula Quiero. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíe en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentira. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo, sin condiciones. Leer esta propuesta puede ser muy fácil. Lo que no resulta siempre tan fácil es cumplir cada una de las líneas que la componen, ya que muchas veces confundimos el querer o proteger a alguien con el imponer lo que nosotros consideramos mejor para él. Sin embargo, si pudiésemos cumplir y aplicar toda ella y querer sin condiciones, nuestras relaciones serían mucho más sanas y duraderas. Espero que os haya gustado este episodio en cierta manera diferente y que los cuentos que he compartido os hayan hecho cuanto menos pensar y reflexionar. Por lo que si os han gustado os recomiendo que leáis el libro completo, ya que como dije al principio, este es uno de esos libros en el que cada página abierta al azar tiene un buen mensaje que merece la pena ser leído. Y ya así para terminar, os animo a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y a compartirlo con aquellas personas a quienes creáis que les puede interesar. Muchísimas gracias una semana más y os espero en el próximo episodio.